Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Garrick y el día de hoy tenemos un nuevo podcast hablando de manera un poquito más detallada. Ya habíamos tenido esta conversación antes sobre la motivación y un poquito de los obstáculos y los pretextos. El día de hoy estoy muy feliz de estar acompañado por el señor Guzzi. Y pues, ¿cómo está, señor Guzzi? Tanto tiempo que no lo veía por aquí. ¿Cómo ha estado? Hola, buenas tardes. Sí, pues ya estamos aquí de nuevo otra vez. Ahora sí que de nuevo otra vez. Se me juntaron algunos trabajos, entonces no había podido estar en los otros podcasts. No se preocupe, señor Guzzi. Pues me da gusto, me da gusto que esté bien. Vamos a hablar un poquito de nuestros avances, lo que hemos hecho con el estudio y un poquito de lo que hemos logrado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, usted ha hecho mucho de lo que son los monstruos, ¿sí? Están tomando un poquito más de forma, más de estilo. Yo creo que va siendo momento de publicar uno que otro por ahí en las redes, no estaría de más. Yo estoy programando de nuevo capítulo 11, bueno, no de nuevo, sigo programando capítulo 11. Y con todo esto, lo que usted ha hecho y lo que yo voy pues continuando, yo creo que es momento de retomar lo que fue nuestra primera conversación, nuestro primer podcast, cuando hablábamos de manera general de la motivación. Entonces, recordando, por ejemplo, lo que es la motivación, el diccionario Oxford nos recuerda que es algo que anima a una persona a actuar o a realizar algo. Y con esto como contexto, no siempre tenemos la capacidad, ¿no?, de sentirnos motivados. Hay situaciones, por ejemplo, ahorita que estamos encerrados, que de repente, no sé, la enfermedad, el dinero, las relaciones, en general hay muchas situaciones que de repente nos pueden bajar los ánimos o acabar con nuestra motivación como tal. Por lo que la principal fuente de motivación debe de ser uno mismo. Sí, como usted lo menciona, no siempre podemos estar con el ánimo o con esa energía necesaria para tener una motivante para hacer nuestras actividades, ya sea tarea o inclusive llegan momentos en los que cosas que queremos hacer como por hobby o solo por despejarnos, tenemos tan poca energía y ánimo que no nos es suficiente. Por lo mismo yo diría que más allá que una actitud o un ánimo, la motivación debería ser un motor o un impulso que nos lleva a hacer algo. Correcto, correcto. Y pues debemos de reconocer, ¿no?, que todos conocemos el caso quizá de un amigo o un conocido que de repente, ¿no?, le llega como un ¡pam!, de motivación y dice, no, hoy sí bajo de peso, ¿no?, o hoy sí voy a dejar de fumar. Y de repente lo intentan, ¿no?, y lo intentan muy fuerte, los primeros días o incluso semanas firmes, ¿no?, y al pie del cañón. Pero de repente como que se apagan o se les olvida o, o algo pasa donde regresan, ¿no?, a las andadas y de nuevo dan, ¿cómo le llaman?, el rebote, ¿no?, en el caso de subir de peso o de nuevo caen en el vicio. Entonces, son situaciones un poquito interesantes y justo vamos a hablar de lo que son las excusas, principalmente las excusas. Las excusas son cosas, ¿no?, que nos sacamos de la manga, porque no hay otra manera de decirlo, para justificar por qué no estamos consiguiendo aquello que queremos. Entre algunas de esas cosas, la primera de ellas es el famoso no tengo tiempo, porque seamos sinceros, una persona que se interesa por algo encuentra tiempo inclusive abajo de las piedras. De repente hay personas que dicen mañana empiezo, mañana hago ejercicio, mañana. Y es triste porque al fin y al cabo se están engañando. De repente teníamos un expresidente acá en México que decía hoy, y pues siempre mientras más urgencia tengamos por comenzar algo, ¿sí?, creo que ayuda mucho más a alcanzar o a mantenernos constantes en la motivación. Ojo, esto también aplica para las relaciones, eso de no tengo tiempo, no, va mal. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, para mí el tiempo es uno de los mayores impulsores para todas mis actividades, aunque de una forma un tanto extraña. Por ejemplo, si yo debo hacer alguna entrega de un trabajo, una animación o lo que sea, y tengo bastante tiempo para realizarlo, yo prefiero dedicarme por completo a esa tarea, es decir, darle la importancia que es y sacarlo lo antes posible,
para que no bloquee mis otras actividades, ya sean otros trabajos que yo tengo que realizar o, como le comentaba, cosas de relajarse o, es que tengo que entregar un video para la semana, mejor lo saco esta semana y ya la otra semana es más fácil que yo me ponga a jugar Xbox o lo que sea. ¿O qué Y, sabes? pues, y mayormente es algo que me funciona. Oh, está genial. Entonces, señor Guzzi, ¿usted era de los que le dejaban la tarea para el fin de semana y se ponía a hacerla el viernes en la noche o algo así? Sí, sí, totalmente, porque mi forma de pensarlo es, ok, el viernes la mitad del día ya lo perdimos porque ya estuve en la escuela. Al llegar a mi casa ya nada, tengo, que serán 5 horas y luego la hora de dormir, pues mejor me hago la tarea en esas 5 horas y ya tengo todo el sábado por completo libre, el domingo también y tal vez hasta un poco de lunes dependiendo de la hora que me despierte. Oh, qué suave, señor Guzzi. Siempre me ha tocado, ¿no? Escuchar el de, al rato lo hago, ¿no? Mañana lo hago. Y son las 11 de la noche en domingo y hay que estar buscando la cartulina. Pero bueno, siguiente punto. Los que se excusan, ¿no? Otra de las cosas es diciendo no tengo tiempo, bueno, mentira, no tengo recursos, no tengo medios, no se me ha dado la oportunidad. Mal dicho, porque la necesidad es la madre de la inventiva. Y este tipo de excusas son muy ocupadas para la gente que no quiere comenzar, ¿no? O en esas busca justificarse en un contexto material, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un artista que diga, es que no tengo acuarelas, ¿no? En el caso de un estudiante, es que, no sé, se me acabó la libreta. Yo vengo de una generación donde todavía no existía el internet, o al menos no como lo conocemos el día de hoy. Entonces, hay gente que de repente, aunque no tenga los medios, se las ingenia de una manera asombrosa. Recuerdo mucho, por ejemplo, que cuando yo trabajaba en la universidad, tenía un grupito de estudiantes que querían irse a Estados Unidos, ¿no? A participar en un concurso, competencia, sí, es una competencia de mecatrónica. Y entonces la universidad como tal no les pagaba o les patrocinaba, sí creo que es la palabra, el viaje. Y lo que ellos hicieron fue vender galletitas de las del Sams. Entonces compraron, creo que, no sé si 50 cajas o algo así, y se pusieron a vender galletas ahí en la universidad y con eso sacaron para su viaje. Entonces, he de reconocer mucho eso. También tenemos, por ejemplo, el caso de el fallecido maestro Armando Manzanero, donde en las tantas entrevistas yo recuerdo mucho que decía que cuando era muy, muy, muy joven, muy chavito, dice que estudió con un piano de papel porque pues no tenía el instrumento gigante, pero es un piano, no es una pandereta, para poder estudiar, y prácticamente agarró una hoja tamaño carta o una cartulina, si lo quieres ver así, la corta, le dibuja las teclas y a estudiar. Aquí ya de manera un poquito más personal, pues un servidor quiere crear un estudio famoso o al menos reconocido o al menos con un buen producto, sí, que pueda generar millones el día de mañana, no necesariamente a través de microtransacciones, pero en lo que lo voy consiguiendo, ¿no? O para no desmotivarme o para no ponerme pretextos, yo sé que tengo que empezar poco a poquito, ¿no? Ahorita lo estoy intentando con un juego, con una novela, con uno o dos colaboradores que de repente están con nosotros. Hola, señor Guzzi. Y pues, aunque parece chiquito, yo considero que poco a poco ayuda a seguir creciendo todo esto. Sí, la verdad es que dependiendo del objetivo que se tiene, también es el nivel de las necesidades. Pero estamos en una época donde básicamente cualquier proyecto se puede iniciar con muy pocos recursos. ¿Cierto? Por ejemplo, es una época en la que los videos de DIY o de hágalo usted mismo tienen un gran alcance. Entonces nos muestra que como soluciones creativas, utilizando pocas cosas, y la persona que hizo estos videos está llegando a un impacto bastante grande haciendo cosas muy pequeñas. O por ejemplo, hay videos y películas que por el hecho de tener este estilo de hecho en casa también pueden llegar a un cierto público. Tal vez no van a ser del nivel de Los Vengadores, pero ya se está desarrollando, digamos, desde un guión, la producción, preproducción, postproducción, o sea, todos estos tipos de etapas que requiere un proyecto grande, pero los escalamos a algo más pequeño. Vamos a empezar
queriendo hacer la gran diferencia en el mundo, porque se empieza con pasos pequeños. Y estamos también frente a algo que es como, bueno, yo lo llamaría el foro abierto más grande del mundo, que es el Internet, Cierto. el cual nos ayuda a crear contenido y a dejarlo en el mundo. O sea, lo puede tener acceso desde una persona de nuestra edad hasta alguien de, qué sé yo, 80 años, ¿no? Y entonces, aunque tú no lo sepas, puede que sí llegues a un público que puede que esté un tipo de producto o que no lo sepa, y al momento de que lo llegue, por ejemplo, si fuera una novela, cuando llegue a leer esta novela, pues ya lo cautivaste, ¿no? Entonces, ese es, aunque tiene sus lados malos, porque como en todo hay mucha gente también tóxica en el internet, pues es algo bastante bueno. No, mentira, no. Y también del lado de las personas tóxicas y no tóxicas, pues también es una herramienta que nos permite hacer relaciones o conseguir conocimientos de otras personas, ¿no? Entonces, aunque tú pienses que no te puede dar recursos físicos, también te puede servir para tener algo más de experiencia y entonces tú conocer la trayectoria de estos comercios o de estas personas que sí han llegado a hacer algo. Entonces, sí podemos decir que faltan recursos tal vez materiales, pero las necesidades actuales son menores o puedes hacer más con menos. Entonces la idea es aprovechar los recursos que ya tienes al 100% y pues desperdiciar lo menos posible. Sí, sin ninguna duda, señor Guzzi. Inclusive, respecto a como los fue mencionando, no sé si ha seguido de repente estos memes o estos posts de un fulanito asiático, no sé de qué parte de Asia será, pero que se llama, o creo que uno de sus nicknames es Low Cosplay, o sea, cosplay de bajo presupuesto, donde con fruta o de repente con escobas, con trapos, crea situaciones un poquito chuscas, ¿no? Incluso luego su mismo cuerpo se pone a pintarlo para crear cosplay de ciertos animes. También, por ejemplo, están los múltiples canales de YouTube, ¿no? Que sin mencionar ninguno en particular, ofrecen cursos mostrando, ¿no? Inclusive tanto secretos como técnicas, como detallitos de algún punto muy en particular, ¿no? De repente desde soldadura, dibujo y técnicas avanzadas de cocina que, me gusta cocinar, que de repente es muy interesante. Y en el aspecto de difundir la información, las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, este término que ahorita estoy escuchando mucho de las nenis, por ejemplo, creo que es algo asombroso, ¿no? Algo así, si tú tenías pretextos para no vender, o al menos decir, es que necesito una tienda para vender, las nenis están demostrando que lo único que necesitas es internet, ¿no? Para poder generar buenos ingresos, y yo creo que me voy a poner de neni, o en una de esas abrir mi cuenta en OnlyFans, porque sí, realmente son cosas donde se quiere, se puede, ¿no? Y no es recurrir al famoso eslogan de uno es pobre porque quiere, porque también hay muchas situaciones de por medio, pero cuando se tienen las ganas, la verdad, hay muy pocos obstáculos. Sí, y la verdad es que ahorita con la situación de la pandemia, como usted lo menciona, o sea, digamos que una de las pocas cosas buenas que ha sucedido es que todo el tipo de mercado se encuentra en una misma situación en la que están buscando cómo llegar al cliente. O sea, tú puedes ser, por ejemplo, Walmart o la tiendita de la esquina, y los dos están en este problema de, ok, ¿cómo voy a llegar a mi cliente? Entonces, el utilizar las redes sociales o el comercio electrónico y lo que sea, te está poniendo al mismo nivel que un Walmart. Entonces, mientras tú tengas un objetivo bien definido, puedes aprovechar todas esas herramientas digitales, ya sea para aprender o para utilizarlas en sí. Sin duda, señor. Insisto que de repente ahora la maestría de marketing ya la estamos viendo aplicar en Facebook y es muy interesante, ¿no? Pero bueno, otro aspecto, retomando un poquito del tema, es el pretexto de me da miedo, ¿no? Me da cosa. En casa tenemos la frase de, pues si te da miedo, hazlo con miedo, porque pues una de esas no se te quita. Y hay que considerar acá, quizá aunado un poquito al punto anterior, de que en todo proyecto, ¿no? En todo plan, en toda meta, pues siempre hay riesgos. Inclusive en negocios, por ejemplo, si yo lo aplico ahí, siempre existe la posibilidad del fracaso, no porque yo tenga mi tiendita, por ejemplo, la más surtida de toda la colonia, pues me va a asegurar el éxito, ¿no? Sin embargo,
aquí ayuda mucho la manera en cómo nosotros afrontamos la adversidad. De repente, cuando pasa algo malo, tenemos dos opciones, ¿no? Y una de ellas es quizás la típica que todos conocen de, pues agarro, me tiro y me pongo a llorar. Y la otra es de, pues agarro, me levanto, me sacudo y pues continúo. Y aquí quizá yo pudiera recomendar todo lo posible, donde seamos un poquito, no sé cuál sería la palabra más adecuada, pero pues tenemos que ser fuertes quizá. Yo creo que cuando pasa algo malo, de repente mis planes ya no son como yo quisiera, de repente ya no aparece esto o tengo mucho miedo de que vaya a ocurrir esta cosa. Hay que ser valientes, ¿no? Jamás averiguaremos el resultado si nos quedamos siempre todo el tiempo estáticos. Entonces, hay que considerar siempre dar un paso adelante, aunque sea uno a la vez, dijeran en AA. Otro aspecto que sí lo quiero remarcar mucho y acá es muy, 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 muy grande, es el famoso, ¿qué va a decir la gente, no? ¿Qué va a decir la familia, mis amigos? ¿Qué van a decir los fans? Dijeron en casa. Aquí principalmente, si son de esas personas que se acomplejan, ¿no? Por el qué van a decir los extraños, por favor, jamás vayan a meterse a internet, jamás se creen una cuenta en Facebook, ni siquiera comenten en Twitter, ¿no? Porque nadie es monedita de oro. Y por consiguiente, no siempre necesitamos contar con el apoyo o la aprobación de alguien para comenzar un proyecto propio. Ojo, voy a subrayar que sea un proyecto bueno y no malintencionado, cierro comillas. Aún generalmente el apoyo de las otras personas no siempre va a estar ahí. O sea, no, inclusive en ocasiones vamos a decir de, ¿para qué lo haces? ¿No? Te vas a cansar, ¿no? Es que va a salir mal. Entonces, de repente nos empiezan a atacar de tal manera, quizá no de mala intención, pero sí con el propósito de repente como de tumbarnos un poquito. Entonces, yo creo que en esos aspectos hay que ser de oídos sordos, ¿sí? Para que independientemente de lo que digan o lo que quieran hacer, porque en ocasiones hacen, pues no nos afecte demasiado, ¿no? Ahora tampoco es ser pretenciosos, ¿no? Agarrar y explicarlo como a los cuatro vientos de, que miren todo lo que voy a hacer, porque eso es alardear. Entonces hay que hacerlo de manera discreta, hay que hacerlo de manera muy profesional, y cuando no tenemos a nadie que nos motive, pues el silencio va a ser nuestro mejor amigo. Yo creo que estos últimos dos puntos van porque de cierta forma podríamos decir que es un miedo al rechazo o un miedo al fracaso. Ok. Porque es pensar que la idea que tiene uno, sea la idea que sea, o sea escribir, crear un videojuego o aprender a cocinar o lo que sea, pues es un miedo más diferente al rechazo. Digamos, el rechazo a lo que pensaría mi círculo cercano de personas o lo que pensaría las personas externas, ¿no? Los desconocidos, toda la gente de Twitter o lo que sea, ¿no? Entonces yo considero que sí son sentimientos muy válidos. La verdad es algo que yo me atrevería a decir que todos han sentido, todos hemos sentido en algún momento de la vida, pero hay manera de seguir sacando el éxito a partir de esto. Por ejemplo, podríamos hablar del Windows Phone. Fue un proyecto al que Bill Gates, pues, quiera que no, sí le tuvo algo de confianza. Sabemos que al final no llegó a ser como el mejor proyecto de Windows y revolucionó, o sea, la verdad es que tampoco. Pero estoy seguro de que él le tenía fe, pero así como le tenía fe, le tenía sus dudas, porque sabía que iba a competir con iPhone y con las otras marcas. Cierto. Entonces bueno, estoy suponiendo, ¿no? Pero creo que es bastante lógico que evaluó sus oportunidades, la viabilidad de su idea y se arriesgó. No estoy diciendo que ustedes se lancen voy a hacer la competencia de Xbox o voy a hacer la nueva novela que le va a hacer la competencia a Harry Potter, ¿no? Muy pronto. Sí, cierto. Pero pues sí, empezar de a poco, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer con la idea es como que desarrollarla, y entre más desarrolle uno la idea, o sea, entre más la esté pensando, entre más esté documentando el cómo podría yo lanzarla, le va a dar, para empezar, más estabilidad a la idea. O sea, yo ya voy a saber si quiero sacar un libro, qué es lo que necesito saber, qué es una editorial,
quién me va a hacer la portada o lo que sea, ¿no? Entonces va adquiriendo más seguridad el proyecto y más uno mismo. Entonces yo lo que recomendaría en ese caso es el educarse en el ámbito que uno se quiere desarrollar o en el que quiere desarrollar ese proyecto, y ese conocimiento va a ser una herramienta tanto para el proyecto como para la seguridad de uno mismo. Sí, estoy de acuerdo, señor Guzzi. Inclusive, tal como lo comenta, de repente yo siento que no hay nada seguro, ¿no? En el sentido de que, pues, si lo haces, hazlo ya, porque no le podemos tener miedo a realizarlo tarde o temprano. Por ejemplo, Google, ¿no? Que es como una eminencia, ¿no? O casi un referente en todo lo que es el aspecto tecnológico. Tuvo varios proyectos fallidos. Tan solo acaba de cerrar el estudio de Stadia, ¿no? Que era la plataforma online diseñada para jugar de manera remota, ¿no? Títulos pesadísimos como The Elder Scrolls, Assassin's Creed, a una calidad casi 8K, ni siquiera 4, pero que no funcionó y ya cerró el estudio. Y no es el único proyecto fallido, ¿no? También tuvimos los famosos lentes de Google, ¿no? Con realidad aumentada, que brillaron por su ausencia. Tenemos el famoso celular Pixel también, que Google, ¿no? Lo quería hacer modular, valió queso. Y el Google Plus, ¿no? Su famosa red social que quería competir con todos los gigantes de Facebook y Twitter y nomás no pudo. Entonces, claro que fue quizá con la intención, ¿no? De generar algo nuevo, pero no siempre es válido. Y por ejemplo, ¿no? En el aspecto también, como lo mencionaba, ¿no? De agarrar y querer copiar, no necesariamente siempre va a ser así. Si yo, por ejemplo, con mis novelas, yo no quiero hacer algo parecido a Harry Potter, porque Harry Potter ya existe y ya tiene su universo, y si algo parecido a Harry Potter sería un fanfic, ¿no? Y no es conveniente para mí, porque no estoy desarrollando mi propia personalidad. E inclusive en los videojuegos también se tiene mucho cuidado con las famosas etiquetas, ¿no? Pues este es un Souls-like, ¿no? Es un juego que se parece a Dark Souls, o es el Dark Souls de Xbox, o es el Dark Souls de PlayStation. Ya existe. Entonces, lo que siempre de repente se va a buscar, como dijeran en mercadotecnia, ¿no? Es este tipo océano azul, donde si no hay algo que exista o donde no hay mucha demanda, pues aprovecharlo y poder generar algo nuevo, ¿no? En este caso, en el videojuego, yo quiero creer que estamos aprovechando a ciertos elementos de narrativa o de personajes que quizá no se han aplicado del todo, de manera del todo, desde mi punto de vista, ¿no? Adecuada para poder contar una historia donde los personajes, la calidad del proyecto, los enemigos, por ejemplo, que están hechos a mano por señor Guzzi, por cierto, puedan tener esa calidad, ¿no? Esa consistencia que puedan ayudarnos a ser distintos o a tener, ¿cómo se le llama? Una ventaja competitiva contra los otros productos o los otros videojuegos del mercado. Pero pues sí me da miedo, porque al día, no sé, salen 100 indies, 1000 indies, y yo soy uno de tantos, ¿no? Y el día de mañana, pues, cruzando muy fuertes los dedos, puede que seamos un poquito famosos. Pero bueno, otro aspecto a considerar es el famoso ¿para qué me molesto?, ¿no? O el así estoy bien. Entonces, el conformismo es un veneno muy lento que se toma su tiempo para matar a la motivación. Entonces, con esto en consideración, hay muchas personas que no quieren como cansarse, ¿no? O frustrarse o salir de su zona de confort, principalmente cuando quieren aprender algo nuevo. Pero si uno quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. De repente, ese status quo que se genera o que genera de repente la sociedad es muy cómodo para poder como apresarlas, ¿no? Y tenerlas bien tranquilitas. Pero es necesario un poquito más. Ahora, no quiero que esto se confunda con avaricia, ¿no? Y cuando se aplica quizá a la adquisición desmedida de cosas. De repente tengo un familiar que ve un libro y lo guarda, ¿no? Quién sabe de qué tema sea, pero lo guarda. Y ve otro y lo guarda, ve otro. Creo que, señor Guzzi, tengo la mitad de mi disco duro, que es de 1 tera, en 500 gigas de puros libros que ni siquiera sé que vaya a leer, ¿no? Entonces, pero ese síndrome de Diógenes, por cierto. Diógenes digital. Pero yo sí soy de la idea de romper el status quo. No sé qué opina usted, señor Guzzi. Sí, pues yo creo que también es muy importante el romper, al menos con la rutina. Porque con esta situación de la pandemia y todo lo que ha sucedido, yo pienso que sería un desperdicio el no hacer algo, lo que sea. ¿Cierto? Llámese crear un nuevo negocio, adaptar un nuevo hobby, aprender a cocinar, hacer ejercicio, o sea, en serio lo que sea.
porque este tiempo depende de nosotros si es un desperdicio o si es aprovechado. Es verdad que hay limitantes, o sea, no vamos a querer correr un maratón en medio de la pandemia porque ni hay eventos y sería algo dañino para la salud. Solo que sea un maratón de películas, señor Guzzi. Ándale, uno de esos sí. Pero entonces, pues sí puede irse uno preparando para el momento en el que uno ya pueda correr ese maratón, ¿no? O sea, ir agarrando resistencia, tal vez hacer bicicleta estática, lo que sea, ¿no? Entonces, ir haciendo esos pequeños pasos para la meta que se tendría en un futuro, pero tú ya estás al menos creando una rutina y ya estás rompiendo con el ¿para qué lo hago?, ¿no? Sin duda, señor, sin duda. Y pues con todo esto, ya vimos los pretextos, ¿no? Que en una de esas puede haber más. Pero ahora, el otro punto, ¿no? ¿Cómo podemos mantener esa motivación? Bueno, los primeros aspectos o de los primeros pasos es, primero, pues marcarnos objetivos claros. Es saber qué queremos, ya sea, por ejemplo, aprender a cocinar, a manejar, emprender un negocio, establecer el comunismo, una nueva religión, saber bien lo que queremos. Luego es ser realistas. Las metas deben de ser alcanzables. En este caso, por ejemplo, si yo quiero ganar 2 millones para el día de mañana y no tengo una fuente constante de ingresos o elevada, pues no lo voy a lograr, ¿no? Si yo quiero tener una gran cadena de franquicias, pero no quiero salir de mi casa, pues no. Si quiero casarme y no busco una pareja, pues tampoco. Si quiero tener un cuerpo de modelo y jamás hago ejercicio, no puedo. Si quiero invadir Rusia en invierno, pues necesito prepararme, ¿no? Van viendo el punto. Luego, por ejemplo, debemos ser específicos. Esto de repente también sale en ¿qué quieres a futuro? ¿No? ¿Cómo te ves en 20 años? Feliz. Las famosas fresitas, ¿no? De quiero ser feliz. O tu propósito de año nuevo, ser mejor persona. Quiero ser amado. No son objetivos específicos. Tiene que ser casi medible, ¿no? Cuantificable. Por ejemplo, bajar 20 kilos antes de que acabe el año, sí es un objetivo específico. Ir cada sábado del mes al nutriólogo, al psicólogo, al gimnasio, sí es un objetivo específico. Hacer ejercicio todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana es un objetivo específico. Y eso ayuda a poder plantearnos ya rutinas y metas que nos van a seguir ayudando a prosperar. Luego, por ejemplo, algo que ayuda mucho es el poder escribirlo. Tener un lugar visible, como una nota, un espejo, un lugar de la habitación donde siempre pueda ver yo las metas que acabo de escribir, ayuda a reforzar o a recordar esa motivación. En casa de repente he visto que hacen collage con imágenes de las metas, ¿no? De lo que tienen que hacer para que puedan mantenerse alentados y recordar la razón por la cual hacen las cosas. Yo lo que hago de repente es poner lo mismo, pero como soy un poquito más discreto, no me gusta exhibirlo, lo pongo en el papel tapiz del celular, ¿no? O de repente en la computadora de escritorio, en el wallpaper, para recordarme, ¿no? Por qué lo estoy haciendo. También otro aspecto importante es que podamos ser amables con nosotros mismos. Amables, no permisivos. En el sentido de que no somos perfectos, vamos a fallar y está bien. O sea, no hay problema, no se acaba el mundo. Sin embargo, no vamos a rendirnos tan fácil. No debemos ser demasiado duros con nosotros mismos y principalmente tener mucho cuidado con esas declaraciones de, es que soy tonto, ¿no? O ya sabía que no podía hacerlo, o soy una desgracia, no sirvo para nada. Aguas, porque son dañinas y lo que le sigue, ¿no? No son correctas, ciertas ni adecuadas. Si de repente alguien que nos escucha tiene esa mentalidad, por favor, cuanto antes, ¿no? Hay que corregirlo o cambiarlo, porque sí es casi peligroso, ¿no? El autosabotaje es malísimo y en caso de requerirlo, yo creo que sí es muy necesario acudir con un profesional para poder cambiar esa mentalidad, porque sí es de las peores. Otro aspecto es poder aprender de nuestros errores. ¿Sí? Debemos identificar dónde, cuándo y cómo fallamos para poder aprender de eso. Y empezar de nuevo. Siempre. O sea, no importa qué edad, qué hora, qué día, es volver a hacerlo. Es importante, ¿no? Pactar de nuevo con nosotros mismos. La analogía del pacto es algo que yo ocupo mucho en una de mis novelas, en Erasus,
donde de repente, ¿no? Una fuerza mayor pacta con una menor para poder ayudarle, ¿no? A cambio de ciertos beneficios. Entonces, hay que hacerlo con nosotros mismos. ¿Podemos caer? Sí. ¿Y está bien? Sí. El único detalle es que por favor no le agarren amor a la piedra. Otro aspecto es poder dividir y conquistar. Nuestras metas de repente son gigantescas, alcanzables pero gigantescas. Para poder alcanzarla quizá de una manera más viable o más esperanzadora, hay que recortar las tareas en tareitas más chiquitas, ¿no? Las metas en metas más chiquitas. Por ejemplo, si mi meta es pintar toda una casa y la casa es de 20 cuartos, pues voy a empezar con un cuarto a la vez, un cuarto por día o un cuarto a la semana, y así puedo planificar inclusive cuánto tiempo me voy a tomar, más o menos cuántas semanas, a cuánta pintura, y con ello poder tener el estimado del tiempo, el esfuerzo, los materiales inclusive. Hay una frase que dice, ¿no? Que lo que estoy haciendo hoy me está acercando a mi meta de mañana. Otro punto es que cuando estemos cansados, porque nadie va a estar motivado 24/7, podamos darnos un instante para mirar hacia atrás y ver el progreso. Para escalar una montaña se requiere un paso, pero nos vamos a cansar. Lo que es conveniente es detenernos, respirar, no tirar la toalla, por favor, y en una de esas valorar el tiempo y el esfuerzo que hemos invertido en nuestro proyecto. A mí me gusta mucho escribir y de repente, ¿no? Hay días que no tengo ganas de escribir por X o Y razón, ¿no? En el mejor de los casos un bloqueo, ojalá sea un bloqueo. Y cuando pasa eso, lo que yo hago es detenerme y ver todas las páginas que ya he escrito. De repente he empezado con una, con dos, y cuando llego al final de mes ya junté mis 20, mis 21 hojas o algo así. Y es bonito, hay que darnos la oportunidad, ¿no? De celebrar nuestras propias victorias, porque nadie más entiende lo que nos costó alcanzarlas. También, que ayuda un poquito, son las redes de apoyo. Estas son buenas para alentarnos, pero hay que tener cuidado de no usarlas para justificarnos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, siempre es muy bonito o muy bueno alguien con quien compartir nuestros avances. Aquí yo lo hago a través de las redes sociales, a través de mis otros medios, ¿no? Y de repente con señor Guzzi, hola señor Guzzi, porque pues me motiva, me alienta, ¿no? Decir que, pues él ya hizo esto y yo también completé esto para que su trabajo no se vea que no se aplica, ¿no? Ya lo estoy aplicando, ya lo estoy ocupando y ya está interactuando. Entonces, eso es muy bonito, pero aquí con las redes de apoyo hay que tener cuidado de no tomarlas como justificación diciendo, es que como no me apoyan, no lo hice, como no me dijeron, no lo hice, como me vieron feo, no lo hice, como nadie me invitó, no lo hice, como nadie me recordó, no lo... no puede ser eso. La responsabilidad siempre aplica de manera personal. Y es gracias a eso, ¿no? Que el éxito no es un accidente, a menos que sean hijos de millonarios, pero eso no es éxito. También, y el último de mis puntos, es que debemos disfrutar y enfocarnos en nuestras metas. Seamos masoquistas, señores. La meta, nuestro objetivo final siempre debe ser lo suficientemente alentador como para que valga la pena todo el esfuerzo. Si mi meta es bajar esos kilos que subí en la pandemia, y de repente la dieta y el ejercicio son muy pesados, hay que encontrar la manera de disfrutarlo, hay que ser masoquistas en ese aspecto, que las desveladas sirvan de algo, que el cansancio valga la pena. Al final yo quiero creer, ¿no? En el mejor de los casos, que todo el esfuerzo será bien recompensado. Sí, pues todos los puntos que comenta, digamos, son varios en la forma en que te motivan. Unos son un impulso, otros solamente son un apoyo, y la verdad es que todos somos diferentes, entonces hay que buscar qué impulso y qué apoyo es el que le sirve a cada uno. Y como yo decía al inicio, la motivación debe ser un motor que nos lleve a la acción, que para terminar una tarea, para entrar a un trabajo, para lo que sea, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo diría que lo que sí es lo más importante sería tener un objetivo claro, porque si no, pues, sí estoy motivado y lo que sea, pero no sé qué hacer con esa motivación, pues tampoco nos sirve. Entonces, lo principal es tener un objetivo de, ok, quiero hacer ejercicio, y ya a partir de eso puede ver si le sirve la técnica de organizarse,
o la técnica de unirse a un grupo de apoyo, tal vez se junta con otras personas que hacen ejercicio y entonces ya es como que un apoyo entre todos. Sí, cierto. Y inclusive las formas más burdas de pensarlo, ¿no? O sea, si yo tengo una tarea ahorita, mejor la hago de una vez para después tener tiempo para mí y me ahorro cualquier tipo de regaño o reproche que me puedan dar. Y pues al final lo importante es hacerlo a nuestro ritmo y a nuestra manera, pero hacerlo. Usando lo que nos sirva, la motivación que sea, el objetivo que sea. El chiste es hacer algo. Gracias, señor Guzzi. Y esto es nuestros puntos. Quizá nada más para concluir esta partecita, quisiera compartirles una cita del escritor estadounidense Charles Bukowski, un poquito contrastante, que dice que encuentra lo que amas y deja que te mate. Y viera que me encanta mucho esa frasecita. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora, señor Guzzi. Es muy buen tiempo. Vamos a dejarlo por aquí. De nueva cuenta, agradecemos el apoyo de la audiencia. Por favor, compartan, denle campanita a las redes sociales. Y por favor, cuídense mucho, ¿no? Continúen con su sana distancia y con su sano juicio. Los apreciamos mucho. Señor Guzzi, no sé si tenga algunas últimas palabras, quizá. Yo solamente espero que les hayamos dejado algo en qué pensar, tal vez haberlos motivado un poco a hacer algo nuevo, así sea algo súper pequeño. Y si ustedes quieren pueden dejarnos en los comentarios qué es ese algo que iniciaron tal vez a partir de la pandemia, o ese algo que ya llevan un tiempo trabajando pero todavía no lo muestran al mundo. Creo que sería interesante hablar de eso. Oh, me agrada la idea, señor Guzzi. Pues vamos a ver qué pasa. Pues por mi parte sería todo, agradeciendo la presencia del señor Guzzi. Nos vamos retirando. Sí, yo soy Garrick y les deseo un excelente día. Saludos.